Entonces ahora vamos a ir a la parte de los costos. Entonces, una vez que hemos obtenido la optimización heurística, el sistema manejador evalúa su costo para determinar si sigue iterando en lograr otros planes más eficientes. Entonces, en muchos sistemas manejadores, hacer una heurística, que como ustedes ven es relativamente rápido, se toma como semilla para otros algoritmos que optimizan costos, como programación dinámica, programación genética, entre otros, le sirve de semilla para llevar a cabo esos algoritmos. En el curso lo que nosotros vamos a hacer es vamos a asociarle los costos a este árbol. Para poder asociar los costos a este árbol tenemos que convertirlo en un árbol físico. En este momento es un árbol lógico porque todos estos operadores son lógicos. Entonces tenemos que llevar los operadores físicos. Para poder hacer eso necesitamos conocer los siguientes conceptos: el factor de selectividad y los costos de los operadores físicos del álgebra relacional. ¿Sí? Entonces, una vez hecho eso, convertimos este árbol lógico en un árbol físico y evaluamos el árbol de ejecución físico asociándole costos a cada uno de los elementos que están ahí. Por supuesto, la evaluación se hace de dos maneras, bien sea a través de la materialización o el encauzamiento. Nosotros en el curso vamos a utilizar materialización, que lo que significa es que cada resultado intermedio va a ser guardado en disco, por lo que hay que sumar el costo de guardar en disco cada resultado intermedio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, los resultados intermedios van a estar guardados en disco en zonas temporales, ¿sí? Que normalmente tiene acceso el sistema manejador y que los va a utilizar para poder construir el resultado final. Sin embargo, hay otras formas de hacerlo, como es el encauzamiento, donde lo que hace, o pipeline, si lo podemos hablar de otra manera, donde es que hace que a medida que se van generando los resultados, se van pasando al siguiente operador. O sea, es como un buffer donde tú le pasas los resultados al siguiente operador y el siguiente operador los espera, digamos, ejecuta y lo pasa al operador de arriba. En ese caso no se guarda en disco. Eso depende porque en materialización necesitas mucho espacio en disco, pero poca memoria. En el encauzamiento no necesitas tanto espacio en disco, pero necesitas mucha memoria. El modelo de costo es una herramienta estadística formal para evaluar el costo de un plan de ejecución físico. Se mide en función del tiempo y puede expresarse en términos de acceso a disco, tiempo de CPU, costo de comunicación en caso de que estemos hablando de sistemas distribuidos y el tiempo de respuesta para un plan de evaluación de una consulta. Entonces vamos a empezar con el factor de selectividad. El factor de selectividad es una técnica de estimación del tamaño de los resultados intermedios. Si yo guardo los resultados intermedios en disco, entonces conozco cuál es el espacio que necesito para guardar esos resultados intermedios, cuál es el costo asociado a guardar estos resultados intermedios, y también me sirve como insumo a poder calcular el costo del operador siguiente. Para poder conocer el tamaño de los resultados intermedios, necesito una función de probabilidad. Esta asume independencia y uniformidad. Entonces ya sabemos que realmente estamos usando la variable aleatoria uniforme. Y que además de eso, la ocurrencia de un evento es independiente de la ocurrencia de cualquier otro. ¿Sí? Este factor de selectividad se aplica para las selecciones y para los join únicamente. Entonces, uniformidad. Es igualmente probable que una tupla TI tenga el valor C en el atributo AJ. Y lo podemos ver así. Entonces, yo quiero calcular la probabilidad de este select. Entonces, la probabilidad de que la tupla T sub I cumpla esta condición. Para eso, como se está utilizando la variable aleatoria uniforme, es simplemente 1 sobre los valores distintos que pueda tomar AJ. Entonces, los valores de AJ están distribuidos uniformemente entre las tuplas. ¿Cuáles pueden ser los valores del atributo AJ? Tenemos que tomar cualquier atributo. Por ejemplo, el atributo colores de los modelos de carro que vende la Toyota. Entonces,
ahí lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que un carro de la Toyota tenga un color X es igualmente probable que cualquier otro de los colores que ellos produzcan. Eso se puede ver, por ejemplo, también en el sexo. Podemos decir que una persona es igualmente probable que sea femenino o sea masculino, por ejemplo. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto a eso? Ok. Ok. Entonces, ya dijimos que estamos utilizando los uniformes, es decir, todos los valores son igualmente probables. Ahora vamos a hablar de la independencia. En la independencia la vamos a aplicar es cuando tengamos una conjunción de condiciones, ¿sí? Se asume que el hecho de que se satisfaga la condición 1 es independiente al hecho de que se satisfaga la condición 2. Ejemplo, ¿cuál es el factor de selectividad de la condición sexo igual a femenino en la tabla empleado? Entonces ya vimos que si tenemos dos valores posibles, entonces el factor de selectividad es 0,5. Tenemos otro caso base donde la condición es mayor o igual. Entonces en este caso utilizamos la definición de probabilidad, donde nos dice que en el denominador deben estar los valores totales y en el numerador los valores que cumplen con la condición. Entonces los valores totales sería de aquí a acá, es el máximo menos el mínimo más 1. Y los valores que cumplen con la condición son el máximo menos el valor que aparece en la condición. Entonces, si es así, ¿cuál es el factor de selectividad de la condición mayor que 100 en la tabla venta? Si el mínimo es 5 y el máximo es 250. Entonces aplicamos, bueno, esto es mayor o igual, aplicamos la fórmula y nos da entonces el factor de selectividad. Si queremos ver el caso contrario, entonces pudiéramos utilizar el complemento o pudiéramos utilizar esta fórmula. Y esto que está aquí, cuando tenemos un rango, podemos utilizar la independencia. Separarlo en dos fórmulas. Y la independencia por probabilidad nos dice que la independencia de dos eventos, la probabilidad de dos eventos independientes es igual al producto de las probabilidades. Entonces, si es así, el factor de selectividad de la condición cantidad mayor o igual a 100 y región norte en la tabla venta, si el mínimo es 5, el máximo es 250 y solo hay 4 regiones, sería esto. 0,61, que ya lo calculamos, multiplicado por el factor de selectividad de región igual norte, que es un cuarto, en la tabla venta. Y esto nos da 0,15. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, muy bien. Entonces continuamos. Bueno, en este caso es el factor de selectividad del joint. Ya vimos el factor de selectividad del select y dijimos que esto se aplica tanto para el select como para el join. Hay un micrófono por ahí prendido, por lo que parece, pero no lo veo. Ya lo apagaron. Ok. Bueno, entonces habíamos dicho que el factor de selectividad se aplica tanto al select como al join. Vamos a ver cómo se hace en el caso del join. En el caso del join, la fórmula para aplicarlo es la siguiente. 1 sobre el máximo entre los valores distintos de A1 y A2. Y los valores distintos de A1 y A2 son los que provienen de las tablas de entrada del join. Es decir, no son las hojas, son las tablas que hayan sufrido
transformaciones a través de un operador select o un operador project. Entonces en eso deben tener cuidado de cuando están trabajando con esto. Estos no son necesariamente los valores distintos de las tablas base. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a ver entonces el ejemplo. Tenemos dos tablas. En este caso están todas las bebidas y las personas que han consumido esa bebida. ¿Sí? Entonces yo quiero hacer un join entre estas dos. Tengo aquí que los valores distintos del código de vida son 2, igual aquí. Entonces, el factor de selectividad es un medio y es 0,5. En este ya lo hemos hablado. El factor de selectividad de la condición sexo igual a femenino de la tabla empleado es 0,5. Es decir, la mitad de los empleados es hombre y la mitad es mujer. Si es así, entonces, si la tabla de empleados contiene 300.000 registros, ¿cuántos registros tiene la siguiente vista? Entonces, matemáticamente hablando, lo tendríamos que construir así. Entonces, la cardinalidad de la tabla de resultados va a ser igual a la cardinalidad de la tabla de entrada por el factor de selectividad del operador. En este caso, un select. Entonces, ya sabemos que la cardinalidad de la tabla de empleados son 300.000 registros, lo multiplicamos por 0,5, que es el factor de selectividad, y nos da que entonces la tabla de resultados tiene un estimado de 150.000 registros, es decir, la mitad de los registros. ¿Alguna pregunta? Para el taller ustedes tienen que calcular los factores de selectividad. No entiendo tu pregunta, Adrián. ¿Siempre sería sobre el factor de selectividad de un select? Ajá, siempre es multiplicar por el factor de selectividad. Ok, continuando. Ok, Adolfo, esto es sencillo realmente. Ya tú sabes cómo calcular el factor de selectividad. Es simplemente la uniforme. Y ahí tienes las fórmulas en la presentación que están igualmente en el campus virtual. Y si no abren el campus virtual, bueno, les mandaré la presentación por correo, pues. Ajá. En el caso, como ya dijimos, el factor de selectividad funciona, su objetivo es que podamos calcular el tamaño de los resultados intermedios. Es decir, el número de registros que tendrán los resultados intermedios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calculamos el factor de selectividad, en este caso del select, puede ser también del join, ya lo vamos a ver con respecto al join, y después entonces aplicamos esta fórmula. Si este es nuestro select, conocemos la cardinalidad de la tabla de entrada, conocemos la tabla empleado porque esa nos la dan. Sabemos cuántos registros tiene la tabla empleado. Aquí de hecho nos lo están dando. Entonces, para conocer el resultado de la tabla intermedia de T1, lo que tenemos que hacer es multiplicar la cardinalidad de la tabla de entrada por el factor de selectividad. Es decir, si tengo 300.000 empleados y la mitad de ellos son mujeres, entonces, ¿cuántas mujeres voy a tener entonces? 150.000. Ahora sí se entiende, Adrián. ¿Los demás? Ok. ¿Qué tengo que hacer en el caso? Déjame ver si más adelante está el del join, si no se los explico en un momentico. Fíjense aquí. ¿Cuál es el resultado intermedio? ¿Cuál resultado intermedio es menor si hay 5.000 estudiantes y 30 ciudades distintas y 25.000 inscripciones y son 100 materias distintas? Entonces, fíjense, yo tengo el factor de selectividad de ciudad igual a Caracas sobre estudiantes 1,30, porque me dijeron tengo 30 ciudades distintas. Entonces lo multiplico por los 5.000 estudiantes
1 sobre 30 y me da 167 porque se redondea, no puedo tener este medio registro. O lo tengo o no lo tengo. Y en el caso de inscribe, tengo 100 materias distintas, entonces el factor de selectividad es 1 sobre 100. Y lo multiplico por las 25.000 inscripciones que tengo. Entonces eso me da 250. Por lo que se ve en este caso, hay más registros en inscribe que en estudiante. Sin embargo, todavía yo no puedo asumir que estudiante sea más pequeño, o sea, que este 1 sea más pequeño que T2. Aquí hay un copy-paste. Yo no puedo asegurar que esta tabla intermedia sea más pequeña que esta. ¿Por qué? Porque pudiera ser que por la cantidad de atributos, al yo multiplicar esto por el tamaño del registro, dividirlo entre el tamaño del bloque, me dé un tamaño en bloque este mayor que este. Entonces tenemos que calcular los tamaños en bloque asumiendo registros extensibles. Entonces para los registros extensibles, no se calcula el factor de selectividad, sino que se calcula directamente el tamaño en bloque con los datos que tenemos. Exactamente. Entonces, en este caso, suponiendo que estudiante sea más pequeño, va a ir del lado izquierdo e inscribe iría del lado derecho por ser la más grande. Entonces, una vez que se ha construido el árbol de ejecución lógico, ya hasta aquí tenemos es un árbol de ejecución lógico. Ahora vamos a construir el árbol de ejecución físico. ¿Sí? Pero para el join, que es el que falta, que no lo hemos colocado, la cardinalidad de un join es el producto de las cardinalidades de entrada. Supuse que ustedes están evaluando este join. Es el producto de esta tabla, de las cardinalidades de esta tabla. Fíjense que para eso necesito conocer cuántos registros va a tener esta tabla, que es T1, y cuántos registros va a tener T2. ¿Sí? Entonces, multiplico esas dos cardinalidades y después la multiplico por el factor de selectividad para el join. Seguimos entonces por lo menos para tener la grabación completa. Entonces consiste en determinar los operadores físicos asociados a cada nodo. Entonces para eso necesitamos conocer cuáles son los operadores físicos.